Muy bien, señores, vamos a hablar ahora con la diputada de Nuevo Encuentro, es periodista Gabriela Cerruti, nunca sabemos, Cerruti. En fin, ella escribió el 28 de enero de 1998 esta entrevista a Astiz, de quien hablamos, que por ahí muchos chicos saben quién es, pero no tanto, ex capitán de fragata, y ella le hizo además una entrevista de 2 horas, que era muy fuerte ponerse frente a él y entrevistarlo, ¿no? Así que vamos a hablar con Gabriela. Buen día, Gabriela, ¿cómo va? Hola, Andy, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, por suerte. Un día cargado hoy, ¿no? Un día cargado, un octubre cargado, ¿no? Parece que Argentina está asignada a que los octubres sean cargados, evidentemente. Entre las elecciones del domingo, el aniversario de Néstor hoy, ayer la ESMA y Astiz, que bueno, no es la primera condena a militares, pero claramente la ESMA y Astiz han sido unos símbolos para nuestra generación, ¿no? Para la del 83, para los que ingresamos a democracia y en aquel momento era Ángel Rubio, el que había entregado a las madres, el que había entregado a las monjas francesas, el que había asesinado a Kaman Hagelin, era de alguna manera como el símbolo de la ESMA y el símbolo de la represión, aunque era dictadura, aunque obviamente no es ni el peor ni se puede medir en cantidad de crímenes cuántos hizo cada uno, digamos, pero me parece que lo de ayer es muy fuerte para todos nosotros porque es el símbolo más claro, además de quien parecía que nunca iba a ser juzgado, ¿no? Contame cómo es que se llega, después de tantos años, a lo de ayer, un poco contame el tema de la causa, cómo es para que la podamos entender. A ver, la verdad es que yo, cuando Alicia hizo entrevista a Astiz en el 98, Astiz, entre otras cosas, estaba siendo juzgado y condenado en Francia. Porque por la justicia francesa, porque en la Argentina ya no había más juicios, había estado primero la obediencia debida y el punto final, donde obviamente Astiz había quedado involucrado porque era uno de los mandos bajos, digamos. En aquel momento incluso te acordás que Menem había planteado la demolición de la ESMA para terminar con el tema en la Argentina, y entonces también parte de buscarlo en aquel momento era para marcar un símbolo de lo que significaba la ESMA. Fueron muchos años de perseguir justicia por parte de los familiares, básicamente durante muchos años son los familiares y no el Estado los que están persiguiendo justicia. Es el Estado francés en el caso de Astiz, y también Astiz iba a ser juzgado en España cuando llegó aquí el gobierno kirchnerista en el 2003, porque en la Argentina estaba como terminada la posibilidad de hacer justicia a partir de las leyes. Yo recuerdo durante el gobierno de la Alianza habernos entrevistado con la Comisión por la Memoria con el entonces ministro de Defensa, López Murphy, que nos dijo es un tema terminado, o sea, en este país no se habla más del tema militares, ya lo que se tenía que hacer se hizo y no hay nada más que decir sobre el tema. A partir de que se derogan las leyes de obediencia debida y de punto final, las causas que estaban pendientes sobre este tema, una es la causa de la ESMA, sin duda una de las causas madres de los grandes procesos contra los militares que llevaron adelante la dictadura, empieza a tener otro ritmo, empiezan a testimoniar de nuevo todos las víctimas, los familiares, los testigos, y es en esa causa donde anoche son condenados. En esa causa están el tema de las monjas francesas, está el tema de Rodolfo Walsh, está la cantidad de gente que pasó por la ESMA, las madres que parieron en la ESMA, los niños apropiados, ¿no? No es la única causa, es una mega causa porque es una causa que involucra a muchas otras, y allí hay grandes símbolos como ser el Tigre Acosta y como es sin duda Astiz. Y como hay otros personajes que tal vez no son tan conocidos, Andy, pero que a mí siempre me resultan muy fuertes, tipo Radice o Rolón, o el mismo Cavallo, porque hay gente que después se recicló en democracia, como si nada, incluso del gobierno de Menem, ¿no? Claro, como si nada, como... Radice era el secretario privado de Miguel Egea, que era uno de los personajes ahí del gobierno de Menem. Cavallo, ¿te acordás que fue apresado en su momento en México por la causa que se había iniciado en España? Porque aquí en la Argentina no había justicia, pero también eran dos personajes que en la época del menemismo los periodistas los veíamos pulular por la Casa Rosada sin ningún problema, ¿no? Son muchos años de perseguir justicia, por eso lo de anoche realmente es un símbolo tan fuerte, y también me alegra tanto lo que está pasando en Uruguay, porque también es un símbolo para el mundo, ahora que acaba de suceder lo que está sucediendo en los países árabes, de cómo un país, un pueblo como la Argentina, con el dolor que atravesó, pudo sobreponerse y buscar justicia, ¿no? Aún cuando la justicia estaba negada, aún cuando el Estado estaba en contra, siempre lo que buscaron los familiares y las víctimas fue justicia. Gaby, quiero leerte un par de párrafos de esta nota que le hiciste en 1998, hablar de eso porque te traslada, está muy bien escrito, porque te traslada
a ese momento que es raro, ¿no? Es un Astiz que vos entrás a un hotel. ¿Cómo conseguiste la nota y por qué accedió? ¿Cómo fue? A ver, lo que te decía recién, en aquel momento Menem viajaba a Francia, y en Francia sabía que iba a ser mal recibido porque el Estado francés había condenado a Astiz en ausencia y reclamaba la presencia de Astiz. Incluso Daniel Mitterrand había sido muy activa en todo este tema, y Menem había decidido, como era siempre él, a ir por más en lugar de hacerse cargo de los reclamos, y entonces no solo no iba a entregar a Astiz, sino que además había anunciado que iba a demoler la ESMA, para que se terminara definitivamente el tema, después de los indultos que había dado. Yo lo empecé a buscar en realidad información sobre Astiz para escribir un perfil de Astiz, y en ese momento un marino muy cercano a Menem, que se llamaba Sassá Martínez, ¿me acuerdo? Lo contacto para buscar información, para escribir un perfil, y él me dice, bueno, pero Astiz por ahí tiene ganas de hablar, veamos a ver qué pasa. Y es Astiz el que se contacta. Yo estaba en 3 puntos en ese momento, y él me llama. Siempre me acuerdo que la anécdota es que la telefonista de la revista me dice, la llamó un señor Alfredo, pero cuando le pregunté el apellido no me quiso dar el apellido, entonces no le pasé, digamos, y era Astiz, ¿no? Y me encontré con él en un bar que hay ahí en la calle Córdoba, donde está el Hotel Naval, un bar que, a la calle, porque en ese momento Astiz se paseaba por la ciudad de Buenos Aires cada tanto tenía algún episodio de alguien que lo reconocía y lo increpaba, pero había empezado a circular como si hubiera ya pasado todo el tema, ¿no? Me acuerdo que la revista Cara sacaba fotos de Astiz bailando en las discotecas, porque se suponía que era... Yo te voy a decir que en ese momento lo primero que me dio el sentido de las descripciones de los jerarcas nazis es para decir la ordinariez de Astiz. O sea, esto que era el personaje, el ángel rubio, el traidor, el que parecía tan poderoso, digamos, cuando te lo encontrabas ahí, era un señor de 40 y pico, que le faltaba un diente, rubión, digamos, ¿no? Un personaje... Ordinario, ¿lo viste? Completamente ordinario, digamos, que alguien se lo podría haber cruzado en la calle y no representaba absolutamente nada, ¿no? Y este hombre había sido quien estaba por el sistema a cargo de la vida y de la muerte de una cantidad de gente. Cuando se encuentran, voy a ir matizando esta charla con algunos párrafos, ¿no? Ella le dice, Astiz le dice, ¿vos sos de izquierda? Y ella le dice, si la pregunta es si creo que ustedes secuestraron y asesinaron gente, entre ellos bebés que hay y que hubo campos de concentración, sí, creo todas esas cosas. Él le dice, está bien, pero yo también creo todo eso. Astiz se ríe. En el 82 le dije a un amigo que me preguntó si había desaparecido, seguro, hay 6.500. Supongo que algunos más, no sé exactamente cuántos más. No más de 10.000 seguro. Así como digo que están locos los que dicen 30.000, también deliran los que dicen que están en México. Los limpiaron a todos, no había otro remedio. ¿Qué quiere decir los limpiaron? Dice Gabriela. Los mataron, ¿qué iba a hacer? Ya estaba la experiencia del 73... que los había metido presos y después los amnistiaron y salieron. No se podía correr el mismo riesgo, no había otro camino. Dice, no, hay unas cosas que en la mitad... ¿Vos qué te pasaba como periodista en ese momento con el chabón enfrente contestándote eso? ¿No? Era como una mezcla de tu indignación personal y por otro lado el valor periodístico de lo que te decía, ¿no? Imagino. Sí, son como dos historias. Fíjate que los periodistas tenemos una cosa medio enferma, que en el momento en el que estamos frente a una información muy fuerte, lo que queremos es conseguir la información y sacarle toda la información que pudiera. Yo durante esas 2 horas que estuve ahí, lo único que quería era que cada vez me diera más información y poder preguntarle de todo. Y había una cosa extraña, que es que yo tengo la sensación que como él creía que ya estaba, que nunca iba a haber justicia, que ya no importaba lo que él dijera, él quería como contar su verdad, decir sí, efectivamente, y como que canchereaba, ¿no? En el momento que me dice, yo soy el mejor preparado para matar a un político o a un periodista, cuenta su versión de las monjas francesas y de Susana Villaflor, sin negarlas, digamos, ¿no? Diciendo, yo era el mejor, me mandaron a hacer eso y lo hice. Qué loco, ¿no? Porque lo que contás habla de una vanidad, que no importa para qué lado esa vanidad. Pero respecto a sí, un asesino, pero soy el más importante, sí, maté a las personas que más trascendieron. Me conocen en Francia, es un tema de ego y vanidad y narcisismo, pero desde un punto de vista casi enfermo, ¿no? Bueno, es que eso te habla de lo que es el sistema burocrático del terror, el terrorismo de Estado, ¿no? Que es que él quería ser el mejor de ese sistema. No importaba, como ese sistema lo que lo mandaba era matar, que eso es lo que habla de los grandes genocidios en la historia. Cuando hay un sistema burocrático asesino, digamos, los empleados, digamos, cumplen las órdenes y se esfuerzan por ser el mejor torturador, el mejor asesino. Gabriela le pregunta, ¿a cuántos mató usted? Nunca le hagas esa pregunta a un militar. ¿Por qué? Le dice ella. Porque preferimos no saberlo.
Bueno, después dice, ¿usted participó en alguno de los vuelos en los que tiraban gente al río? No, nunca estuve en los vuelos, pero sabe cómo eran. Yo hablo por las cosas que hice. A mí me decían, andá a buscar a tal, yo iba y lo traía, vivo o muerto, lo dejaba en la ESMA y me iba al siguiente operativo. Habla de una burocratización y de algo, desde un punto de vista como de una normalidad. Naturalidad. En su trabajo, es ¿no? Un cadete, o sea, llévame estas hojas para allá, y bueno, más o menos. firmar estos papeles. No creo que cadete, pero habla de cómo era mi trabajo y punto, ¿no? Creo que en un momento de la entrevista, si no recuerdo mal, dice, yo pasaba la mañana, me daban el expediente, el legajo, de quien tenía que ir a buscar, digamos, y que en realidad ese expediente, ese legajo eran escuchas, información sacada bajo tortura, digamos, una cantidad de datos de los servicios de inteligencia de la misma Marina, y él iba, se subía al Ford Falcon y iba, lo buscaba y lo depositaba en la ESMA después, ¿no? Además otra cantidad de cosas que han sido probadas en el juicio, porque, digo, también Astiz es uno de los más perversos en cuanto a establecer relaciones personales con quienes estaban en ese momento secuestrados para así secuestrar a otros, digamos, o hacerlos marcar o cantar a otros, pero sí habla de esto que realmente uno tiene que tener siempre tan presente en democracia, que es cómo se va construyendo un sistema de terror, no a partir de que llegan de repente 10.000 monstruos y se instalan en un país, sino a partir de que se construye un Estado terrorista, a partir de la burocratización y la ordinariez de convertir en procesos comunes, procesos delictivos, ¿no? Usted lo secuestraba y torturaba, le dice Gabriela. No, yo nunca torturé, no me correspondía. Si hubiera torturado, si me hubiera mandado, sí, claro que sí. Yo digo que a mí la Armada me enseñó a destruir, no me enseñaron a construir, me enseñaron a destruir. Sé poner minas y bombas, sé infiltrarme, sé desarmar una organización, sé matar, todo eso lo sé hacer bien. Yo digo siempre, soy bruto, pero tuve un solo acto de lucidez en mi vida que fue meterme en la Armada. Muy fuerte esta declaración que estamos leyendo de Gabriela Cerruti, que le hizo esta entrevista en 1998, y bueno, hablando un poco de eso. Calle. Sí, Gabriela Cayetano, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Cayetano? Buen día. Buen día. Un par de preguntas te quiero hacer. La primera, ¿cómo hiciste para sostener la frialdad? Digamos, me imagino que cada respuesta te daba ganas de insultarlo o de hacer algo, de reaccionar, digamos. ¿Qué? Sí, la verdad, yo era como se dice en toda la vida, una militante de derechos humanos, y me parece que todos los militantes de derechos humanos veníamos curtidos, ¿no?, en este tipo de situaciones, de tener que enfrentarnos con estos personajes que en ese momento y en aquella Argentina transitaban por la calle y se creían impunes, me parece, de alguna manera, ¿no? Y por otra parte, digo, creo que el oficio de periodista, yo tuve después de esa entrevista una suerte de polémica importante con un grupo de colegas que hoy siguen siendo colegas importantes en los medios, porque tenía que ver, al final de la entrevista, Astiz me pide, bueno, sigamos charlando, no la publiques ahora, sigamos charlando. Yo obviamente volví y la publiqué al día siguiente, y ahí se produce toda una discusión sobre si había que publicarlo o no, si yo tenía que hacer o no un acuerdo con Astiz, y era como una especie de discusión de estas de la que ahora se habla del periodismo militante, digamos, ¿no? Y yo decía, a ver, estoy sentado frente a un asesino que me confiesa que torturó, que mató, ¿alguien me puede pedir que no publique esa entrevista, digamos? O sea, es más importante el periodismo, digamos, que estar sentado frente a un asesino que te confiesa todas estas cosas y pensar que discernir si, bueno, no, mejor me la guardo para ver si en la próxima me dice más cosas y entonces en la próxima veo cómo la publico. Especular, digamos, especular con eso para una próxima entrevista. Y otra cosa que te quería preguntar, porque lo dice en un tramo de la entrevista, es las consecuencias que tuvo para el propio Astiz haberte dado esta entrevista y las cosas que dijo, digamos. Sí, la verdad es que es por esta entrevista por la cual Astiz es separado de las Fuerzas Armadas. O sea, es insólito, ¿no?, este país, pero la verdad es que un hombre que había cometido esta cantidad de Era parte de las Fuerzas Armadas todavía. ¿Cómo? Que era parte de la Fuerzas Armadas. Era parte de la Armada en ese momento, y en realidad lo que no se puede bancar más la Armada, y en ese momento el presidente Menem, es que él admitiera públicamente todas estas cosas. Hasta ese momento, esto es muy importante en la historia de la construcción de la memoria en la Argentina, durante muchos años los únicos que contaron la historia fueron las víctimas, ¿no? Entonces, de repente cuando habla Astiz, o en su momento cuando habló Silingo, empieza a ser la voz de los propios asesinos, los que empiezan a contar algo que hasta ese momento era un relato hecho solamente por las víctimas. Que Astiz lo trata de traidor a Silingo, porque él dice, yo no voy a vender nunca la camaradería, no permitiría que yo venda a alguien, y Silingo es como un traidor porque además se arrepintió y él no se arrepiente de nada. Él no se arrepiente absolutamente de nada, yo lo veía ayer en el juicio y yo creo que sigue sin arrepentirse de nada, ¿no? Me hace acordar más a Macera con el alegato final en el juicio de las juntas. Ellos creen que estaban enviados por una fuerza superior,
para cambiar el país o algo por el estilo, y la verdad es que en ese sentido me parece que la potencia de lo de anoche, de la sentencia, de verlos allí sentados, de que van a reclusión perpetua, a prisión perpetua, es que evidentemente este país ya marca un antes y un después con lo que sucedió, ¿no? Hasta este momento no estaba cerrado judicialmente y por lo tanto no estaba la culpa, la pena puesta donde tenía que estar y seguía como flotando, ¿no? De alguna manera colectivamente. ¿Tiene familia? ¿Astiz se casó, tuvo hijos, algo? No, nunca se casó ni tuvo hijos, era así como un solterón en las fuerzas armadas, tiene una vida muy nómade como la mayoría de los marinos y nada, pero había sido así como una especie de playboy en su momento, y obviamente en algunos lugares de la Argentina, como la base naval Puerto Belgrano, que yo nací ahí muy cerquita, con lo cual conozco bien el lugar y todo, tenía como su lugar de refugio, ¿no? ¿Te acordás que en algún verano veraneaba en Mar del Plata y alguna gente le había pedido que no estuviera en su mismo balneario, digamos, ¿no? Había empezado como a tener un rechazo de la sociedad, que por suerte en estos años, por eso te digo que está bueno lo de al margen de históricamente lo que significa y lo que significa para los familiares y para las víctimas, para la sociedad argentina, que este personaje no siga suelto y circulando, es como un alivio, bien, ¿no? Bien, Gaby, gracias por este recuerdo, un beso grande. Gracias a ustedes. Chao. Gabriela Cerruti, diputada de Nuevo Encuentro, periodista en su momento de 3 Puntos, que le hizo la entrevista a todos aquellos que quieren, no está en un libro, sino en una entrevista que pueden buscarlo en internet, ¿no? Revista 3 Puntos. Ahí puse yo el link. Entrevista Cerruti y Astiz, o puso Harry, para que lean la entrevista, que es fuerte, ¿no? Siempre leer, escuchar en primera persona a alguien que toma como un trabajo lo que acabamos de escuchar con esa frialdad, es bastante interesante para leer, ¿no? Y ver qué puede ocurrir. No es usual. No es usual, por eso no es usual. Señores, 11:08. Acá